Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya las entrevistas en este martes 9 de marzo del año 2021. Un frío martes, por cierto, bastante aire. Cambió el clima muy rápido desde la semana pasada cuando había gran calor en el valle de la ciudad capital de Guatemala. Bueno, vamos a hablar esta noche sobre dos temas importantes. Uno tiene que ver con un reciente informe que ubica a Guatemala en el lugar 118 de 141 países en cuanto a enseñanza de pensamiento crítico. Y el otro tema tiene que ver con el expediente ante juicio contra dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Gloria Porras y Francisco de Matavela. De eso vamos a hablar esta noche, pero antes, como todos los martes, saludamos a María Inés Rivera. ¿Cómo te va? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45. Ya, bueno, a mitad casi del mes de marzo, bastante frío, ¿no? Ya no es un mes que debería ser frío, ya debería ser verano, acercándonos a la Semana Santa también. Y justo a cumplir un año del primer caso de COVID ¿Qué tal? hace ya un año en esta pandemia, pero pues hay muchos temas que hablar. Mañana se eligen magistrados también de la Corte de Constitucionalidad, se designan magistrados más bien. Y pues hoy hablar un poco del tema de educación, ¿no? Y de esas designaciones también que ya se han dado. Así es. Bueno, entramos de lleno con el primer tema y le ponemos en contexto respecto a ello, porque Guatemala se encuentra en el lugar 118 de un ranking de 141 países en cuanto a enseñanza de pensamiento crítico. Esto según el Foro Económico Mundial, que publica desde 1979 el reporte de competitividad global con su índice de competitividad global. Dentro de las habilidades evaluadas a cada nación se encuentra el tema educativo, fundamental sobre todo en nivel superior, hablamos del nivel universitario por supuesto, y que es vital para la competitividad en los países. Este pilar evalúa 4 aspectos de 9 temas, entre los que destacan media de años en la escuela y también entrenamiento en el trabajo. Vamos a hablar sobre esta posición que ocupa Guatemala respecto a esta evaluación, y para ello nos enlazamos a esta hora de la noche con la ingeniera María del Carmen Aceña, exministra de Educación y también parte del equipo de investigadores de ACIES, no, perdón, del CIEN, y con la licenciada Diana Brown de la Asociación de Colegios Privados. Muy buenas noches, bienvenidas. Muchas buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Igualmente, un placer estar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a ambas, de verdad que qué gusto tenerlas con nosotros. Licenciada Seña, pues si empezamos hablando un poco acerca también de sus impresiones ya respecto a lo que nos adelantaba Mario en la introducción. La posición 118 de 141 países, una posición pues bastante crítica. Si usted nos puede empezar pues dando un poco sus impresiones respecto a qué cree que se debe pues tener ya esta posición que nos aleja bastante de la media incluso. Sí, muy buenas noches. Realmente el sistema educativo que tenemos en Guatemala no ha evolucionado. En la última década prácticamente se estancó y mucho se debe a su modelo de gestión, que no es un modelo de gestión que premia la eficiencia ni el mérito, sino que se va más como un modelo donde hay aumentos salariales, pero no hay incentivos para que los niños aprendan. De hecho, pues hace 10 años se quedó diseñado todo un sistema con un nuevo currículum y además con la introducción de la tecnología en las aulas, porque se sabía que en 10 años pues iba a haber una revolución en el tema tecnológico, y obviamente porque esto afecta positivamente a la educación si se usa bien, es porque ahora tenemos la información que está a disposición de todos, pero el desafío más grande es con qué criterio la voy a ver o cómo yo voy a absorber esa información. Por ello es no tan importante aprenderse las cosas de memoria como era el modelo anterior, ¿verdad? Que el maestro tenía concentrada la información y se la trasladaba a los alumnos y uno solo podía verlos en libros de texto, sino que ahora el desafío es que tengo toda esta gran información, cómo la digiero, cómo la busco y cómo la creo, porque mucho del desafío que tenemos ahorita en el siglo XXI es que no sabemos exactamente si lo que estamos leyendo es certero, porque también hay muchos fake news. Y algo también importante es que recordemos de que muchos de los programas, los buscadores en Internet, funcionan con algoritmos, entonces no necesariamente lo que nosotros buscamos es la información profunda. Tenemos que
ser mucho más críticos en el sentido de ir a ver las fuentes, en el de reflexionar si lo que me está diciendo esta persona o este artículo o esta fuente es creíble. Entonces, se necesita más allá de solo pasarle la información y que los alumnos pues prácticamente la pongan en un papel en un examen. Entonces, toda esta formación crítica nosotros tratamos de implementarla especialmente en el último año del seminario. ¿Verdad? Que lo que nos dimos cuenta es que los jóvenes no investigaban y no tenían pensamiento crítico. Entonces se hizo todo un diseño de un proyecto que realmente era muy creativo, pero lo que tenía como objetivo era el tener una reflexión, un pensamiento distinto, preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero estudiar? Y también, por otro lado, empezamos a pasar esta información y esta capacitación a los maestros. Pero lamentablemente 4 años no es suficiente y estas capacitaciones se dejaron de dar de la manera creativa, porque lo que se hizo fue que se financió a través de la Universidad de San Carlos especialmente un posgrado o unas capacitaciones, pero que al final los estudios que hacen después de que los maestros pasan por estas capacitaciones, prácticamente los alumnos de estos maestros no han mejorado su aprendizaje. Entonces aquí tenemos por un lado la tecnología, pero por el otro lado tenemos un modelo educativo del siglo pasado. Y solo para terminar mi intervención en este momento, por ejemplo, hace 100 años la información se duplicaba en 90 años, ahora se duplica en 3 meses. Entonces, es la era de la informática, es la era de la tecnología y cómo nosotros tenemos que formar a los niños, niñas y jóvenes para que ellos aprovechen esta información y esta era de la tecnología. Ahora bien, licenciada Brown, digamos, todos estos temas y todas estas estos ítems que evalúa el Foro Económico Mundial, dentro de ellos se encuentra el nivel de educación superior, y Guatemala sale muy rezagada. Y ya como decía la ingeniera Seña, pues hace años atrás se pensaba que iba a haber un boom, una revolución tecnológica, pero oh, sorpresa, nos agarra la pandemia y sí o sí hay que meternos al tema tecnológico. No hay de otra en esta nueva normalidad. Y ahí vemos entonces que van los alumnos con un año 2020 bastante complejo, adecuándose, y profesores también adecuándose. O sea, hay que, paralelo a este tema de las deficiencias que ya traíamos, hay que poner el punto de inflexión que ha significado este 2020 en cuanto a la educación y poder pues ir afinando ese pensamiento crítico. ¿Cómo ve usted la realidad educativa si mezclamos estas dos cosas? Qué sencilla pregunta, muchas gracias. Solo eso quería saber. El pensamiento crítico, yo quisiera empezar desde el principio en un sentido. El pensamiento crítico se desarrolla, se fundamenta, se crece, se vuelve parte de uno desde la etapa de preprimaria. E iniciamos desde la etapa inicial, mejor dicho, desde 0 a 3 años, 11 meses, de ahí 4 a 6, lo que es preprimaria. Y voy a esto porque aunque estemos hablando de lo que es un nivel superior y tecnología, pero aquí es donde inicia lo que es el pensamiento crítico, el discernimiento, el análisis, la percepción, el autoconocimiento, hasta la inteligencia emocional y el poder negociar y poder trabajar en equipo. ¿Cómo? Porque se utiliza a través de la lúdica, de los juegos, de lo que estar en el patio. Sin duda alguna, el año pasado no pudimos estar en el patio, pero el desarrollo desde el tiempo de preprimaria es un desarrollo del pensamiento crítico a través de 15, 16, 17 años. Es un proceso extendido. Entonces, desde ahí podríamos empezar a visualizar a largo plazo, si es que se logra el cambio, como decía María del Carmen, el cambio metodológico es importantísimo. Ahí, el año pasado fue el momento de oro para haberlo cambiado. Veníamos venir que lo que era la metodología tradicional del siglo pasado y antepasado todavía no podía responder a lo que era la vida nueva, la vida ágil, la vida flexible, la vida
de 360 grados una vida de una ciudadanía internacional. Esto fue pre-pandemia, ya con pandemia más internacional porque estamos a través de las pantallas con un conocimiento más grande de personas y un crecimiento interno. Pienso que lo que son las estreses del siglo XXI, que es lo que estamos también analizando dentro de lo que son estos ítems de competitividad y lo que son los pensamientos y discernimientos, estos son conocimientos blandos que uno sí los va aprendiendo sobre la marcha. Lo que es el aprendizaje vivencial viene desde John Dewey, desde los 1950, que fue un hombre con una visión increíble. Y ahí es donde venimos con los aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en metas, en problemas, hay cualquier cantidad de enfoques de ese tipo de aprendizaje. ¿Pero por qué? Porque es interdisciplinario, nos permite aplicar, nos permite utilizar la tecnología, que es también parte de las destrezas del siglo XXI. Sobre todo el liderazgo, aprender del error. Todos estos son aspectos que deben estar plasmados dentro de un nuevo currículum, una nueva metodología, una nueva formación inicial docente. Ahora, este año recién finalizado y ahorita iniciamos el 2021, ya con pues cierta experiencia del año pasado que fue en un momento dado un estilo laboratorio, se fueron mejorando los procesos. Sin duda hay que recuperar las brechas que existieran. Sin embargo, eso también creo que es muy importante que debemos de analizar lo que es el desarrollo interno de cada persona como persona, el alumno, el padre de familia y el docente, porque eso nos dio entonces una visión redonda de cómo estoy yo dentro del mundo y cómo está el mundo a mi alrededor. Entonces, este tipo de aprendizaje tiene que estar inmerso en una nueva metodología y tiene que haber un cambio radical y de fondo y sin miedos, creería yo. Licenciada Seña, digamos en ese sentido, ya lo que exponían las dos, creo que está claro que cambiar el modelo pues es importante, ¿verdad? El tema de la gestión de educación debe empezar a cambiarse. Y justo como decía tal vez la licenciada Brown, quizás el año pasado en medio de la pandemia hubiera sido el momento justo para empezar a replantearnos esas reformas, esos cambios que necesitaba el sistema educativo. Pero digamos desde su punto de vista, desde su opinión, ¿por dónde podemos empezar a cambiar este modelo? Sobre todo porque sigue respondiendo a los incentivos erróneos y justo en lo que usted decía, todavía tenemos bastantes problemas como en temas de pactos colectivos, los recursos incluso no llegan a donde deben llegar, digamos. ¿Por dónde empezar a arreglar este problema que es tan complejo? Mire, yo hoy cabal discutía con un diputado, le decía que lo que perdimos en el servicio civil en Guatemala fue el mérito. Considero que el punto medular para cambiar, y yo le diría que la mayoría de los servicios públicos, es que empecemos a reclutar a los mejores, que sea por mérito y que haya una carrera. Lo que ha sucedido en los últimos 10 años es que, pues lamentablemente, los gobiernos hacen pactos con los sindicalistas y al final hay un aumento salarial. Nosotros dejamos el ministerio en el 2008 con 6,000 millones de quetzales, casi con 100% cobertura primaria. 10 años después tenemos un presupuesto de 18,000 millones de quetzales y tenemos baja la cobertura de primaria, no digamos de la secundaria que se quedó estancada en un 40%, y en la preprimaria que decía Diane que es tan importante para que los niños desde pequeños desarrollen y conecten, no logramos ni siquiera 7 de cada 10 niños. Entonces, yo creo que el tema acá de discusión en Guatemala es sobre el mérito, ya no más sistemas clientelares que favorecen a un grupo, que dan privilegios y al final lo más importante del sistema educativo son los niños, los alumnos, los jóvenes. Y tenemos un sistema educativo volcado a politiquería. Y le digo politiquería porque se hacen cambios, por ejemplo, la formación del maestro. ¿Cuántos maestros que fueron formados en la universidad han sido reclutados? Prácticamente ninguno, porque se hace una reforma para formar al maestro, pero no para reclutarlo. Entonces necesitamos cambiar algo tan sencillo como reclutar a los mejores y a los que están en servicio, mantenerlos al día. Ahora, una revolución educativa se presta durante la pandemia, pero lo que nos dimos cuenta es que
no teníamos la infraestructura. Solo el 30% de la población tiene servicios de Internet. Entonces tenemos también que apoyar al gobierno para que haga una reforma y que haya acceso a Internet en todo el país y que después podamos comprar los dispositivos que ahora tal vez es hasta lo más barato. Hace 10 años, pues no íbamos a pensar que todo el mundo iba a tener una computadora en su mano con un smartphone. Entonces, sí tenemos que empezar con el mérito y con las prioridades. Considero que los maestros tienen muchas ganas de dar clases, pero cuando los incentivos no dan hacia la calidad, centrados en el conocimiento, no vamos a tener mejores resultados. Entonces, sí tenemos que cambiar la forma de incentivarlos, la forma de reclutar y la forma de formar a los formadores, porque al final ya no hablemos de maestros, hablemos de mentores, hablemos de personas que van a guiar a los jóvenes qué estudiar, qué ver, qué pensar. ¿Verdad? Estamos en la era del conocimiento, de que la gente se vuelva curiosa, innovadora, y no un sistema tan retrógrado, ¿verdad? Que prácticamente no deja que las personas realicen sus sueños y mucho menos que los tengan porque no hay ni siquiera acceso. Entonces sí hay que poner estas prioridades del mérito, mejorar la gestión y obviamente la transformación del maestro a un mentor para los niños. Ahora, licenciada Brown, poniendo un ejemplo, digamos, de lo que uno observa en la mayoría de aulas, y no nos vayamos tan atrás, vámonos al nivel universitario. Cuando un catedrático pasa una prueba, digamos, con la típica prueba de selección múltiple en las respuestas, pues todo el mundo trabaja y todo. Pero hay un terremoto en las aulas cuando viene el catedrático y dice, por favor desarrollen tal tema y esa es la prueba. O sea, la mayoría de estudiantes no puede dar su opinión, no puede desarrollar un tema y le da pavor escribir de su propio razonamiento lo que entendió de tal lectura. ¿Por qué nos pasa eso? Regresemos de nuevo al principio, porque no tenemos esas costumbres. En un momento dado tenemos que poder analizar lo que estamos haciendo y iniciamos desde chiquitos. Yo sí regreso siempre a la preprimaria. Vamos ahorita al juego de roles en el patio. Yo juego atiendo, yo juego doctor, yo juego de médico. Entonces vamos a estar haciendo en estos intercambios y razonar el porqué de las cosas. Y ya de una vez comprendiendo lo expreso. Más adelante tengo entonces las herramientas de expresión, sea verbal, sea escrito. Aquí también somos presos, pienso yo, a las pantallas. Antes de la pandemia, pues éramos muy de no leer el libro, sino que ver la película o escuchar el audiolibro, porque ¿por qué lo voy a leer? Y perder lo que era la sensación de tener un libro entre las manos y gozar de una palabra. Y esa palabra que tiene una riqueza redonda de qué es lo que quiere decir puntualmente y lo que es el contexto a su alrededor. Esa costumbre de la lectura se ha perdido. En este momento, pues, ojalá que también se hubiera podido recuperar un poco de una lectura en libro, tocándolo, pero eso también ha sido muy difícil por la misma pandemia. Entonces, da miedo expresarse porque no saben qué palabra utilizar. Lo que usted dice es correcto. Yo di clases a maestras y les ponía a hacer un ensayo y era... me puse a, por favor, voy a contar cuántos deques, el dequeísmo, en una página. Había 45, porque no podían expresarse de otra manera. Uno no puede expresarse si no se lee. Entonces, esa es regla número 1, leer. Ya con la lectura, y no solo una lectura, no solo algo que me agrade, algo que también me lleve la contra. ¿Para qué? Para que yo pueda decir, esto es correcto y esto no es correcto. O yo así lo veo, pero voy a buscar una tercera consulta. Entonces nos da el punto de poder hacer ese análisis, el discernimiento que estamos comentando, el pensamiento crítico, todos estos tipos de herramientas esenciales para hoy en día, para poder ya desarrollar o poder hablar ante un público, porque no solo escribir, hablar ante un público da terror si uno no conoce lo que está diciendo. Entonces, sí, usted tiene razón. Son herramientas que se han ido perdiendo, que va años atrás cuando había hasta oradores y eran concursos bellísimos y decían, pero no.
Entonces regresemos al principio. Tenemos que analizar y cuando yo ya sé algo y sé porque lo sé, porque encima lo sé porque sí, no. Tiene que haber una razón y esa razón se tiene que poder explicar. Entonces regresemos al principio. Yo sé que es una inversión de largo plazo, pero es la inversión segura. Ahora los muchachos que ahorita están en las aulas, pues que lean ahorita, porque eso siempre es un gusto y es un aprendizaje y es aprender a tejer. Es un tejido de palabras en la mente, que después es una unión de que pueden entonces dárselo a cualquiera, a su catedrático, a un jefe entre un empleo, y ahí sí se puede expresar con toda la libertad, confiada en la persona que es. Ingeniera Seña, digamos, de respecto a todo lo que estamos hablando, se suma otro problema que prácticamente empeoró con el tema de la pandemia de COVID-19, que ha sido el tema de la deserción escolar, ¿verdad? Y atravesando, sobre todo siendo un país con el tema del bono demográfico, digamos, ¿qué efectos a largo plazo podemos ver si no empezamos a tratar ese tema de la deserción escolar que hemos estado viendo pues ya en el último año, y cómo también empezar a tratarlo, cómo garantizar también el retorno de estos estudiantes a las aulas de forma segura pronto? Sí, yo creo que es un gran desafío pensar de que no iba a haber deserción escolar cuando nosotros no estamos acostumbrados al autoaprendizaje, y prácticamente lo que hicieron fue darles unas guías a los niños, a los padres de familia, y ahí ver cómo se lo arreglaban. Posiblemente muchos niños no aprendieron. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver para adelante. En ese sentido, sí creo que hay que regresar lo más pronto a las clases. Hay más de 100 municipios que no tienen problemas de COVID, pero también hay que empezar a hacer esos proyectos pilotos con la tecnología y además con este nuevo modelo de educación. Habían unas escuelas que todavía existen, que se llaman las escuelas demostrativas del futuro, que esa era la esencia, que se uniera la comunidad educativa, que hicieran un proyecto escolar, y cuando ellos se graduaban de las escuelas demostrativas se les daba la tecnología, y se construyeron más de 1000, y estas fueron bastante interesantes. Hay toda una metodología, o sea, hay camino por recorrer. El punto es voluntad política. Yo sinceramente estoy muy decepcionada de que no se ha hecho esa reforma educativa de la que hablaba la ministra. Estoy muy decepcionada de que no se haga esta reforma en el tema de la infraestructura para que haya internet. Y estoy muy decepcionada de que los guatemaltecos ya no pidamos educación. O sea, educación dejó de ser la prioridad del país. Ahora todo el tema es judicial, todo el tema de la corrupción y la educación. Y por último, también el desafío de la desnutrición crónica. Nosotros pues teníamos que el 40% de los niños repetía primer grado, y muchos era porque realmente como no tenían la nutrición de los primeros 5 años, sus neuronas dejaron de conectarse y prácticamente el aprendizaje es muy difícil. Entonces, sí tenemos que entrar de nuevo al desarrollo. Debemos de priorizar la preprimaria, debemos de cambiar nuestro modelo y necesitamos insertarnos en la tecnología. Vamos a seguir teniendo deserción escolar cuando los padres se dan cuenta que los niños no están aprendiendo nada y que los jóvenes es mejor que trabajen, porque ¿para qué van a ir a perder su tiempo? Entonces sí es muy importante que pongamos este tema sobre la mesa, y realmente qué bueno que Canal Antiguo, a pesar de todos los temas de coyuntura que hay, toquemos el tema de la educación, hagamos foros, discutamos, pongámonos a ver cuál es la mejor manera, capacitemos a los maestros. De verdad, el futuro, el bono demográfico se está volviendo un déficit demográfico, porque lejos de estarnos educando, pues los estamos condenando a no tener éxito. Ahora, licenciada Brown, ¿cómo puede alguien que, digamos, por X o Y razón, por todas las deficiencias del sistema o pues el entorno o cualquier otra situación, cómo puede alguien que, digamos, está ahorita en su vida adulta, está en la universidad y tiene todavía estas deficiencias en cuanto a lectura, a comprensión, a análisis, el temor a quererse expresar, se puede corregir a estas alturas del partido esta situación? Yo creería que sí. Yo también estoy de acuerdo con usted. Todo se puede, la cosa es voluntad.
La voluntad, porque encontrar, si uno busca, ahí sí que hay frases tan certeras, si se busca, se encuentra. Si va a poder resolver cualquier problema. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo con usted. La persona que quiera aprender y ser más, lo puede hacer. Y también en un nivel, tal vez en lo que es primaria, básicos diversificados, quisiera que no nos tocaba mucho lo que es la participación de la familia, del padre de familia. Sin duda alguna, el padre de familia también tiene que estar empapado del porqué de las cosas. Hay momentos, ha habido durante el año pasado mucho comentario del padre de familia que no entendía por qué hacían las cosas y cuál era cierto nivel de frustración, cierto nivel de desconocimiento, sin duda alguna, no eran docentes y eran padres que estaban haciendo apoyo hacia sus hijos, alumnos y hasta los de universidad. Entonces, debemos también de apoyar a los padres de familia, a las madres de los padres que están ellos a la par de los jóvenes, de los niños, porque es compleja la educación. No es solo sentarse, abrir un libro, memorizar, ya no, o preguntar a Google a que nos den un tema o un enlace. No es así. Regresamos a lo que estamos hablando de pensamiento crítico, discernimiento. ¿Y cómo se desarrolla eso? En una discusión donde estamos nosotros ahorita. Todos los televidentes que nos están viendo y nos están oyendo y están pensando, ¿tiene razón o no tiene razón? Pero estoy pensando. Entonces, ese tipo de intercambio provoca pensamiento, provoca discernimiento, provoca curiosidad, que eso es lo que necesitamos en el sistema educativo, provocar una curiosidad a que podemos investigar, desarrollar, encontrar, cometer errores, empezar de nuevo y aprender más que nada, aprender en mi camino como yo puedo hacerlo. Se puede aprender a la edad que sea si hay voluntad. Ingeniera Seña, pues ya acercándonos también a modo de conclusión, digamos, también hablar un poco acerca de su opinión de las clases virtuales, del retorno a clases físicas, digamos, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Existe mucho miedo por el tema de COVID-19 todavía que los alumnos regresen pues presencialmente a las aulas, pero digamos, en su recomendación y de una forma segura, ¿considera usted que es más pertinente en ese sentido, digamos, que los alumnos estén en aulas recibiendo las clases? Pues mire, yo creo que si hay municipios que no tienen ningún riesgo, hay que regresar. Creo que este nivel híbrido, pero que no es híbrido porque no tienen al final los recursos tecnológicos, pero bueno, se usó la televisión y se usó el radio, pero realmente nosotros necesitamos, yo le diría, hasta duplicar el número de horas que vamos a la escuela, porque ni siquiera estamos estudiando lo que el promedio de los países desarrollados estudian. Yo creo que no hay excusas. Creo que es importante empoderar a los directores departamentales y a los maestros para convencer a los padres de familia de que van a estar bien los niños. Claro, hay escuelas que no tienen agua potable, hay pues, mucho menos pensar de que van a tener jabón, pero sinceramente los niños necesitan todas estas habilidades también de socialización. No estamos hablando de que el 80% de la población tuvo clases por esta forma del Zoom, estamos hablando al revés, que solo el 20% lo tuvo, ¿verdad? Y el otro 80% prácticamente perdió todo un año de aprendizaje. Entonces, sí es una medida de urgencia, tenemos que priorizarlo y ojalá que tuviéramos como el proyecto más importante en Guatemala, vacunar a todos los guatemaltecos, porque con eso estaríamos todos bien y estaríamos todos de nuevo a clases y enfocándonos, ¿verdad? Que tal vez no es un proyecto tan caro, pero sería un proyecto estratégico. Entrarle a la desnutrición crónica, cambiar el modelo, cambiar los incentivos y lograr que los maestros que entran al sistema por lo menos sepan suficiente lenguaje y matemáticas, porque ni siquiera superan el 50% en las pruebas de evaluación. Y así los estudiantes, al hacer su examen el último año, están teniendo un logro de 30% de lenguaje y de 15% de matemática. Entonces, todo empieza con el maestro y con todo un replanteamiento de lo que queremos que los niños aprendan. Y lo que decía Diane, voluntad, pero en este caso, voluntad política. Bueno, pues muchas gracias a ambas por haber estado con nosotros acá en las 8:45 hablando de este importante tema,
la educación y todos los retos que esto conlleva en el país. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz Gracias, noche. gracias. Adiós. Bueno, uno de los de las frases con las que yo me quedo es precisamente lo que decía la licenciada Brown, ¿no? O sea, quien busca encuentra y quien quiere, pues, romper, digamos, esos moldes de a veces poca comprensión de lectura, poco desarrollo verbal, poco entendimiento, lo puede lograr, ¿no? Así es, y eso justo también lo que decía la ingeniera Seña, yo creo que hay oportunidad, Mario, hay que hablar del tema, es el tema de educación, creo que se ha dejado bastante de lado y mesas como de diálogo entre diferentes sectores pues puede ayudar mucho a encontrar soluciones a un problema tan importante como este. Y sobre todo trabajar con los más pequeños. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, 10 de la noche con 7 minutos y volvemos con el segundo tema de la noche.